ahora sí, vamos a empezar. Vero, ¿qué tal? Mucho gusto de recibirte en esta charla, es aquí entre colegas. Vero es les voy a presentar a Vero, es una maestra licenciada en educación preescolar. Ella tiene ya 17 años trabajando como apasionada maestra, le encantan los niños, las niñas. Y bueno, pues además de ser educadora en el preescolar, ella es psicoterapeuta infantil y es una experta en contar cuentos para el alma. Es egresada de la 21ª generación del Diplomado de Educación Emocional que recién acabamos de concluir. Pero, ¿cómo te sientes de estar aquí? Muy emocionada, muy contenta y pues muy feliz de compartir lo aprendido en este diplomado. Qué bien, Vero. Bueno, pues esa es la intención, poder platicar un ratito, una charla entre colegas. Pues, ¿de qué va tu experiencia de trabajo en la certificación? Fue uno de los trabajos más lindos porque justamente involucran una ventana muy oportuna para empezar la educación emocional, que es pues trabajar con los niños y las niñas pequeñitos. Entonces, pues en ese afán estamos aquí convocando a que se inspiren en tu trabajo, que vean cómo se hace la educación emocional desde pequeños y pequeñas y cómo una maestra con estos recursos, ¿verdad?, puede empezar a generar una historia distinta en el manejo emocional de los niños y las niñas. Así es de que pues te doy la palabra, yo me presento, soy Isabel Alba, soy la directora fundadora de Cuidarte, pero también coordino este diplomado que me encanta porque es una alegría ver a profesionales como Vero que se interesan en trabajar estos recursos con su población de influencia más inmediata. Entonces, bueno, pues Vero, platícanos. Déjame ver si podemos compartir la presentación. No sé si... Claro que sí. Yo llego a Cuidarte porque justamente el tema de mi tesis es alfabetización emocional. En las investigaciones encuentro a Cuidarte y entro a una charla en donde van expresando cómo podemos trabajar las emociones a partir desde que le ponemos el nombre. Una vez que yo puedo poner el nombre, nombrar mi emoción, es más fácil poder procesarla y digerirla. Es entonces que yo llego a Cuidarte, inicio el diplomado y me voy como con mucho entusiasmo de poder estar, porque era la segunda vez que intentaba entrar, la primera fue fallida, por tener la maestría. Entonces ahora entro con mucho más entusiasmo, con más entrega y también inspirada en mis hijos. Ellos son mi principal motor. Bruno y André, de 7 y de 9 años, quería yo que desde pequeños ellos puedan expresar sus emociones, hablarlas, y no solo eso, sino poder gestionarlas, que a veces es complicado si lo tomamos de edades adultas. Se me hace una edad muy interesante, la edad preescolar, porque si empezamos con la alfabetización de las letras, pues también podemos empezar con la alfabetización emocional. Entonces Así me aviento a bueno, esta... ahí está tu presentación, que es un trabajo muy lindo que se llama Mi cajita de emociones. Y bueno, cuando hablas de esto es que sí, los adultos tenemos que desaprender un montón de cosas vinculadas a ello. Entonces tú llegas en una ventana muy oportuna de tiempo para con ellos y con ellas. A ver, cuéntanos, Vero, ¿en qué consistió tu trabajo? Mi trabajo, si me hace favor de poner la siguiente. Sí. Nunca logré que Vero me hablara de usted, de que Vero no me hablara de usted. Ahí está, Vero. A ver. Primero, quería yo trabajar todas las nuevas formas de expresión emocional que yo había conocido en el diplomado, partiendo de la música, los colores, el canto, las percusiones y la dramatización. También otra parte muy importante era tener propuestas de atención plena, manejo de conflictos. Todo esto llevado con algo importantísimo en mi vida y creo que en la vida de todos, que es la creatividad, que pocas veces tenemos oportunidad de trabajarla. Trabajar muchísimo desde mi persona y también motivar mucho en mi aula con una comunicación asertiva, favoreciendo en todo momento el sentido positivo de sí mismo, en todos los pequeños. Y también algo que fue muy fundamental es que los chicos sepan que pertenecen a un grupo. Y si podemos crecer en este grupo, también podemos adquirir muchas herramientas. Esto todo lo adquirí
que fueron los recursos para poder diseñar el programa de educación emocional de acuerdo a todo lo que trabajamos en el diplomado. Aquí, por ejemplo, les presento cómo se trabajó por medio del arte, nombrar las emociones, sentirlas y plasmarlas. También por medio de juegos, ir nombrando cada una de las emociones, observando las caras, observando cómo era nuestro cuerpo cada vez que mencionábamos alguna. Una actividad muy importante también es el manejo del enojo. Poderles transmitir a los chicos que solamente es una emoción, que lo que sentimos es una emoción y cuando lo podemos trabajar exteriormente, plasmándolo, era más fácil que ellos me pudieran hablar del enojo. Siempre partiendo, la principal también estrategia siempre eran los cuentos, porque con los cuentos podía yo abrir el canal. También trabajaba, cada vez que empezábamos una nueva emoción, una actividad de atención plena, una relajación, una meditación, y esto también me abría muchísimo el camino. De ahí, emociones pues no tan cómodas como el enojo, como la tristeza, también las fuimos plasmando con los colores de la manera que los chicos pedían, ¿no? Por ejemplo, se puede ver que rojo, naranja, amarillo, de cómo ellos lo van plasmando. Y también mucho fue de escucharnos, aprender a escuchar el cuerpo y también a escucharnos unos a otros dentro del grupo. ¿Le sigo? ¿Cambio? Sí. Muy bien. Aquí también, por ejemplo, las percusiones fueron otro recurso que yo no conocía. Las percusiones para regular todas nuestros momentos, por ejemplo, después del recreo o al llegar, si los chicos llegaban como alterados o con alguna situación en casa, estas percusiones nos ayudaban muchísimo. De nuevo vuelvo a trabajar con el arte, pintando mandalas, aquí libremente, con música, en donde no solamente se pintaba, sino que yo podía sentarme con los chicos y me empezaban a platicar, el amor lo siento así, el amor es esto para mí. También un importante módulo fue los buenos tratos que nos podemos dar entre todos, aprender a ser amables, partiendo de nosotros mismos, de nuestros compañeros. A lo mejor si quiero pedir algo, lo puedo pedir de una manera más amable, ¿no? Me puedes prestar, me puedes compartir, y eso también cambiaba muchísimo la sintonía y cómo nos íbamos trabajando dentro del aula. También, por ejemplo, me gustó mucho que durante la réplica que se hizo de este diplomado en la propuesta que yo hago, fue mucho sentarnos como en el piso o en algunas mesas y poder expresarnos cómo queríamos ser tratados, cuáles podían ser nuestros acuerdos. El sentirse escuchados a los niños también iba trabajando para que ellos pudieran expresarse mejor. Y otra cosa que se me hizo muy interesante, que la verdad fue brindar oportunidades para que cada pequeño se expresara de diferentes maneras. Había quien lo hacía con el cuerpo, había quien lo hacía tocando un instrumento, ¿no? El enojo lo sacaba con muchos golpes en el tambor. Había quien lo hacía a partir de un cuento y había quien simplemente lo expresaba así, me siento enojado porque pasó esto. Entonces, eso creo que fue un gran logro, ¿no? Que cada quien encontrara un recurso propio para expresarse. Y yo creo que les diste oportunidad a través del despliegue que hiciste de que encontraran justamente su canal de expresión. ¿Cómo logró una maestra como tú tener esta sensibilidad? Observando, teniendo mucha cercanía, saber, por ejemplo, cuando yo hago la entrevista, cuando ingresan los niños al preescolar, hago una entrevista y ahí pregunto cómo reaccionan al enojo, cómo reaccionan a la tristeza. Y estar siempre muy conectados, permitirme conectar con ellos y acompañarlos. Ahí das un punto clave, la conexión que tú logras con los chiquitos. A ver, creo que me pasé una. Aquí está. Este fue el cierre del taller, porque, bueno, como educadora de niños en preescolar, puedo trabajar mucho en el aula, pero esto se tiene que llevar a casa. Entonces, otra parte importante fue el trabajo con papás, también con unas sesiones de cuentos también, con el cuento, a veces mamá tiene rayos en la cabeza o truenos en la cabeza, porque también la mamá tiene que validar sus emociones. Y a partir de ahí poder decir, me siento triste, me siento enojada.
platiqué con los papás de la importancia que tenía que ser que nosotros también como adultos pudiéramos expresarnos claramente. Y ya de ahí se trabajó la silueta, hubo mucho contacto, también pudimos que los papás jugaran con los chicos y que también se hicieran partícipes de todas las técnicas que utilizamos para regulación emocional. La botella de la calma se la llevaban a casa, también el trabajar con las percusiones, les decía que podían trabajar en casa con alguna cuchara para ir sintiendo los diferentes ritmos y las diferentes, por ejemplo, cómo latía nuestro corazón, si estábamos enojados, cómo podíamos sentirnos cuando estábamos contentos, y eso se podía ir trabajando con algún utensilio de la casa. ¿Y te fue fácil que los papás captaran estas ideas? Cuando los papás participaron, los niños avanzaban más. ¿Cómo sentiste eso? Creo que sí. Justamente lo platicaba en un módulo del diplomado del manejo de conflictos, que cuando el aula está muy clara y los papás confían en uno como docente, es más fácil abrir ese canal de confianza y que ellos también tengan la apertura. Claro. Y de estos papás con los que trabajaste, ¿hubo alguno que se resistiera, por ejemplo, a tu trabajo, o sentiste que para todos ellos era así como, wow, qué plus tiene esta maestra porque tiene otros recursos, sabe cómo encauzar a los niños, a las niñas, les habla en otros idiomas, que no es el escolar, sino el del corazón? Yo creo que hago mucho clic con los niños de 3 años. De 3. Justamente, este grupo tiene 3 y 4. Y los papás este año me han percibido como muy feliz y muy contenta. Entonces creo que ahí sí, creo que ha sido el clic, ¿no? El verme que disfruto y que los chicos también disfrutan. Pero fíjate, estás dando un elemento clave, que es que el profesor, el docente, esté bien, sea feliz, no solamente con su trabajo, sino a nivel personal, con sus logros, con lo que está pasando en su vida. Y aunque, bueno, sé que fue un semestre dificilón, ¿no? Y con un montón de cosas, creo que transmites esa parte de tu bienestar emocional, que no es algo que estás haciendo desde una impostura, sino desde tus propios recursos como persona. Sí, creo que es más fácil cuando uno habla desde el corazón, ¿no? Y dice, la comprendo, señora, porque a mí también me pasó eso. Yo la puedo entender porque puedo ver cómo le afecta. A lo mejor sin ponerle la etiqueta, sino solamente describir cómo la estoy percibiendo, porque no hay juicio. Pues así es. Una maestra muy empática. Vamos a la última lámina. A ver, cuéntanos entonces qué fueron los resultados, los logros del taller. Creo que lo más importante fue transmitir la alegría en las sesiones. Esta alegría que yo tenía con mis compañeros al hacer todas las actividades que se hacían en las sesiones del diplomado, poderlas trasladar con una pequeña adaptación a mi grupo. Después, brindar el espacio para que los pequeños hablaran sobre sus emociones, porque a veces no los tienen. No, es son muy poco el chiquitos. diálogo. Son muy chiquititos, o sea, de pronto perdemos de vista que se requieren otro tipo de recursos, y ahí yo te felicito muchísimo, por eso me encantó tu trabajo, porque pocas alumnas del diplomado, exalumnas, han trabajado con población tan pequeñita. Y la réplica se hizo cuando tenían 3 todos. Ay, Justamente wow. fue el trance en que todos habían cumplido 3 años y fue donde se diseñó y se aplicó la réplica. También a mí en lo personal me sirvió mucho tener tantas técnicas de regulación, porque entonces ya no había gritos, ya no había este momento donde, ¡ay, el caos! Porque hasta yo participaba tocando el tambor, tocando el pandero, con las botellas de la calma. Y era lo que también platicábamos en una de las sesiones. Obviamente estamos trabajando con neuronas espejo, definitivamente. Uh-huh. También fue muy importante transmitir herramientas para que cada pequeño encontrara su canal para comunicarse, donde ellos se sintieron totalmente aceptados
y totalmente contenidos. Claro. Eso era lo más importante para mí. Que durante estas actividades ellos pudieran expresar a lo mejor lo que nunca le habían dicho a nadie. ¿Te llevaste sorpresas, pero ahí? Sí. ¿Cómo que? A ver, cuéntanos el chismecito, algo que te haya sorprendido de niños tan pequeñitos. ¿Qué te dijeron? Que te Un hizo... pequeñito con el Sí. libro de Anthony Brown, del de cómo te sientes, me dijo que él se había sentido solo porque se había quedado solito en su casa. Y De tres así, años, de 3 años. de 3 años. O sea, vio la imagen y me decía, así me siento, así maestra, así justo. Y le costó mucho como quitarse la idea. Este pequeño justamente era el que más fuerte tocaba el tambor cuando era la regulación emocional con las percusiones. Porque cuando él vio la imagen tal cual del personaje de Anthony Brown, que es el monito solito, así con toda la casa vacía, rapidísimo conectó y me dijo, así me siento. Entonces creo que eso fue de los momentos así más fuertes. Y otro momento también fuerte fue cuando las mamás dijeron que pocas veces podían expresar cómo se sentían. Las mamás. Las mamás. Con relación a sus emociones A como sus adultos, emociones. o con relación a sus emociones con los niños, las niñas. Con ellas mismas, porque decían, he tenido una pérdida y no le he podido hablar por miedo a que Wow. me vean llorar, Wow. por no saber cómo decirles a mis hijos. Wow. Entonces, el trabajo fue doble con los Sí. niños, las niñas y además con las mamás, con los papás. También otro momento importante fue cuando las mamás me empezaron a decir, maestra, es que la botella de la calma ya me dicen que yo la use. Así de, mamá, llegaste muy enojada. Ahí está la botella de la calma, ¿no? Claro, qué impresión. Eso me encanta, eso cómo es de manera integral la intervención. No se puede hacer solamente con los niños, sino que eso repercute en papás. Y lo que hacen los papás repercute en los niños, pero tú como maestra eres la bisagra. Y yo creo que la importancia de ahí de visualizar cómo es fundamental tener más herramientas, ¿no? Sí. Y bueno, es complementario a tu trabajo ya de la maestría, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo que crees que te abonó el diplomado? A ver, cuéntanos, es un diplomado que amamos muchísimo, es la 21ª generación en la que tú perteneces, vamos para la 22ª, pero ¿qué sientes que te aportó así? Finalmente, eres recién egresada, pero así pensando en este trabajo tan lindo que has hecho, ¿qué dirías que te aportó? Híjole, pues es que sacude. A nivel personal sacude mucho. Y más que lo llevé a profundidad. Sí. Creo que eso fue lo más bonito, que cada actividad yo quería sanarla. Sí, Eh, sí. Yo digo que sí, sí, porque yo creo que uno estudia. Hay una parte cognitiva, por supuesto, pero una de las cosas más interesantes del diplomado es que si uno se deja tocar por las experiencias, las dinámicas, los juegos que hacemos, pues hay una línea, una frontera muy importante cuando tú dices de sanar, pues que toca aspectos de crecimiento personal, ¿no? Entonces sí, me consta que le entraste con ganas, sin reservas, sin miedos. sí. Y también la apertura que ustedes siempre me brindaron, porque algunos ejercicios coincidían con los de la maestría, y entonces podía yo recuperarlos y volver a hacer el análisis de cómo empecé el proceso de maestría hace 4 años y cómo estoy ahorita. O sea, eso era bonito. Wow. Pues sí, sin duda es un tiempo. ¿Paso a otra laminita? Sí, también otra cosa también muy interesante es, creo yo, que también en medida que uno se hace responsable de uno mismo, Sí, es cuando podemos florecer. así es. ¿Y sientes tú que este espacio del diplomado en educación emocional te permitió un poco esta experiencia? ¿Dejó de transmitir? ¿Dejó...
Sí, cierro la creo que vista. faltó una lámina, la segunda, en donde hablaba yo de como más de situaciones como personales. Esa, ¿Aquí? ajá. La ¿Esta? siguiente, ¿Esta? la otra, esta, Ok. no la anterior. Ay, perdón, la anterior. Sí, creo también que es muy importante adquirir nuevos conocimientos. Eso también me deja mucho el diplomado. Cuentan con mucha bibliografía para empezar, poder entender el cerebro del niño. Eso se me hace vital. También en cuentos, Cuidarte tiene una gran cantidad de cuentos digitales, una biblioteca muy extensa, y que a pesar de que yo conocía algunos cuentos, con las estrategias que trabajábamos en el diplomado, en las sesiones, abrían otro panorama. Mira, qué interesante, porque tú eres alguien que usa los cuentos especialmente con los niños, pero sí, efectivamente, hay muchos recursos que compartir y que adquirir, y yo creo que los profesionales que están dispuestos justamente a esta experiencia, pues adquieren todas estas herramientas. Y cuando hablas de conceptos, efectivamente, el diplomado traduce un montón de conceptos a la práctica, entonces lo hace muy dinámico y lo pueden experimentar desde ahí, no solamente desde lo cognitivo, sino desde la experiencia. Y hablando de eso, ¿qué concepto fue así para ti como de, ¡buah! ¿Esto qué es? Como decían en el grupo, me vuela la cabeza con esto. Ay, pues el de toda la parte de integrar de Daniel Singel en el cerebro del niño. Ese libro es impresionante que lo analizamos en el diplomado. Y otra parte de Daniel Goleman, la educación emocional. Ya, Esos dos creo que son los que más como que me motivaron a seguir leyendo. ya. Pues muy bien, Vero. ¿Y qué cuentos así como de tus favoritos? Ahorita mencionaste uno que tocó a uno de los niños para poder identificar sus emociones, pero ¿qué cuento para ti es así fundamental que adquieran quienes educan a niños tan pequeñitos y a niñas tan pequeñitas? ¿Cómo te sientes? De Anthony Brown. Ajá, Te quiero aunque estés enojado. Algo tan importante que creo que eso a lo mejor en las generaciones de 1980 y tantos, a lo mejor los papás sí no los expresaban, pero no de la manera que necesitábamos. O sea, el que esté en un papel, en algo escrito y que te digan, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Eso es muy importante. la seguridad Sí, y la confianza. el Porque amor bueno, incondicional. trabajaste con una etapa en donde los berrinches y el manejo del enojo es eh, cotidiano, ¿no? Y es a veces para los papás muy difícil de entender esta fase donde pues se da el piquito de agresión más importante en los seres humanos, ¿no? Sí, Aquí, también. aquí está la minita, la bajo ya, pero ¿o quieres Ah, comentar? sí, creo que esto también, el brindar un mejor acompañamiento. Esto también es, si yo me sentía siempre acompañada por mi grupo, me siento acompañada por mi familia, es más fácil acompañar en las emociones no tan agradables. Ya. Oye, Vero, y bueno, me has contado cómo repercutió esto en tu trabajo y cómo fue en la familia, porque bueno, algo que también me encanta y me encantó es que la mayoría de las personas, y especialmente tú, pues incluyeron a sus familias en el paquete. Sí. ¿Cómo fue que tus hijos participaran, tu marido, tu familia? Ay, pues es que ya por default están siempre aquí en la casa, ¿no? Con esta parte de tener las clases en casa, pues escuchan. Entonces, pues nunca faltaba, aunque trataba de dormir a Bruno y André antes de empezar la sesión, pues nunca faltaba que bajaran. Y entonces al otro día, oye mamá, es que yo vi que tú escuché que decías esto del enojo, pero tú también te enojas y tú también me regañas. Le digo, pues es que estamos aprendiendo, Bruno, yo estoy aprendiendo nuevas técnicas, nuevas estrategias para trabajar juntos. Y ahí creo que era cuando más nos conectábamos, ¿no? O le decía, justamente siempre le digo a Bruno, oye Bruno, voy a trabajar esto en mi escuela, ¿cómo qué cuento crees que me pueda llevar?
pues este o el otro, siempre incluirlos. ¿Te hubiera gustado que tus hijos tuvieran una maestra como tú a temprana Ay, edad? sí. Mis hijos, mis sobrinos, eh, sí, ¿Qué sí, crees que sí. hubiera cambiado? Ah, la libertad de expresión. Ya. Porque también tuve muy buenas maestras, muy, muy buenas maestras, pero a lo mejor fueron ya en años más, en años ya en carrera, en la maestría, ¿no? Creo que antes no había tanta sensibilidad, eran más contenidos. Había que aprenderse del 1 al 10, había que aprender, como que te evaluaban, hay que saber esto, esto. Y, y ahora lo más importante cuando recibo a los niños es cómo amaneciste, cómo amaneció tu corazoncito. Ay, más con esos pequeñitos que te los comes, ¿verdad? Te los comes, causan una gran ternura y bueno, yo sigo insistiendo que tu calidad humana y tu calidad profesional pues influyó muchísimo. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuéntanos, el año que entra los vas a seguir acompañando, van a cambiar de maestra, porque bueno, esto es una experiencia pues muy importante y ¿qué va a pasar con la continuidad? Pues el grupo pasa completo al siguiente grado. Ajá. Y pues todas mis compañeras en mi centro de trabajo, todas están muy comprometidas con la educación emocional. Entonces el seguimiento se le va a dar de todas las formas que he iniciado, porque todas tienen mucha apertura para trabajar las emociones, se llevan proyectos de emociones. Entonces considero que si solamente se pone así como los cimientos y de ahí pues todos los siguientes grados, que es segundo y tercero, se sigue promoviendo. Entonces vas a tener un nuevo grupo. Sí. Te van a extrañar. Mira cuántas felicitaciones aquí de Aranza, de Araceli Rivera, de Elba Bautista, de Meshi Hall, de Saldo, de Anita, de Norma Pérez, todas saludándote y felicitándote mucho y también admirándote también el trabajo que haces. Pues se suman a mis felicitaciones y coincido con ellos que la experiencia que nos has compartido de tu trabajo fue muy, muy linda, sobre todo por eso, porque es una experiencia con niños muy pequeñitos y muestra cómo con ganas, con entusiasmo y con mucha creatividad, pues se puede impulsar la educación emocional desde muy temprano. Las que mencionó la maestra Elvita, la maestra Imelda y la maestra Norma son mis maestras de cuando yo estudié en la normal y cuando yo practiqué. Ay, mira, aquí se suman Cristian de Lima, dice también yo, Mi Janel amiga. Gasperín también, felicidades, y Carquepe también saludos, Vero, felicidades. Pues tienes aquí tu porrota, mira, Cristian de Lima dice, soy su fan número 1. Pues también son mis amigas y hasta a sus hijos me han prestado para hacer las prácticas. Entonces, Ay, es pues qué afortunadas. También Liz Nelly también dice felicidades, Vero, totalmente congruente en su vida. Elba Bautista, acá estamos. Pues sí, definitivamente sí, yo me sumo a todo ello. Y bueno, pues con Vero iniciamos esta ronda de 4 jueves compartiendo los trabajos de los alumnos que acaban de egresar, que nos parece pues una experiencia muy linda de poder compartir y sobre todo yo insisto en poder inspirar a otras personas para que se sigan sumando a ser parte de este gran grupo de educadores emocionales que se gradúan por parte de Cuidarte y del TEC de Monterrey. Acá también tenemos a Carla Sosa Saldaña, muchas felicidades amiga, bueno, y felicidades hija también, la mejor educadora, Verónica mi Quesada. mamá. Ella sí que es tu fan número 1. Sí. Como dice mi hija, bueno, todos ellos te conocen, pero la que te conoce desde chiquita, desde que naciste, es tu mamá. Y bueno, Vero, pues te agradezco muchísimo esta linda charla y espero que no sea la última vez que sigamos platicando, ya nos platicarás después, pues cómo va la vida y que nos sigamos encontrando. Te mando Ay, un sí. gran abrazo desde acá y pues mil gracias, muchas, muchas felicidades y Gracias, saludos muchas gracias y a tu esposo también. por la Gracias. oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y pues les invitamos a ser parte de la 22ª generación que inicia el 4 de septiembre. Y más informes aquí en nuestra página de Cuidarte. Muchas gracias. Increíble. Todo increíble con cuidarte. Muchas gracias, Vero.
Un abrazo.